Gracias, señor secretario técnico. Congresista Letona, tiene la palabra. Gracias, presidenta. La verdad que para mí es bien incómodo estar acá sentada teniéndome que defender de imputaciones absolutamente falsas. Yo para ese reportaje nunca fui contactada y el día 6 concedí una entrevista que se emitió el mismo 6 aclarando cada uno de los puntos, y le quiero pedir a usted que explicarle a los colegas en qué consisten cada una de esas inconsistencias para que ustedes puedan tomar la decisión. Yo me voy a inhibir, es más, voy a pasar a retirarme porque justamente voy a asistir a un canal de televisión a explicar, porque toda la semana, hace 2 semanas que vengo siendo víctima de una campaña de desprestigio. Ya tenemos algunos indicios de dónde viene, ya sabemos de dónde viene, pero como soy una persona responsable, en su momento tendré que denunciar a las personas que están involucradas sobre todo en esta denuncia que viene de la Federación de Pescadores del Callao, firmado por un señor que no conozco y respecto del cual no tengo ningún vínculo. Si me permite, presidenta, quisiera pasar un PowerPoint. Sí, autorizado, por favor, el PowerPoint. Ya. En primer lugar, la denuncia la presenta efectivamente la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAP. Es una denuncia que contiene 2 páginas sin mayor sustento probatorio y hace referencia a un reportaje emitido en Punto Final de Latina, que según los denunciantes configuraría una falta ética. El domingo 2 de junio efectivamente se propagó este reportaje donde se señala: Punto Final accedió al registro de llamadas y mensajes que demuestran una relación entre la congresista Úrsula Letona y personajes centrales en esta trama de corrupción. Pero esa acusación, presidenta, no tiene ningún sustento, son meras suposiciones o presunciones sin ninguna justificación fáctica o jurídica, acusándome en forma insidiosa y falaz. Acusaciones, como señalé, respecto de las cuales el día 6 de junio pasado hice ante el mismo programa los descargos y se emitieron en el noticiero 90 Central. Siguiente, por favor. ¿Qué dice estas afirmaciones? Se señala que el señor Óscar Peña Aparicio, actualmente sentenciado desde entonces, siempre se le ha relacionado con la pesca negra, la misma que ha sido posible, valiéndose para ello de una serie de medidas cautelares, las cuales fueron emitidas por el Poder Judicial del Callao. Sustentan esta afirmación en el reportaje de Latina los denunciantes en el hecho que el señor Óscar Peña buscó respaldo político en el Congreso. Un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular fue contactada. Este registro de comunicaciones muestra la relación con Úrsula Letona, a quien se le llamó por 6 minutos el 14 de febrero del 2017. Esto es falso, absolutamente falso. El señor Peña nunca me ha brindado para que yo le otorgue apoyo político, ni en forma personal, mucho menos a través del partido político por el cual yo fui elegida, que es Fuerza Popular. Como lo he sostenido y consta en mi currículum vitae, que está en la página web del jurado, yo me he desempeñado en el sector pesquero desde el año 2005, que ingresé a trabajar en el Ministerio de la Producción. Como abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica, he sido jefa encargada de la Oficina de Asesoría Jurídica y he sido hasta diciembre del 2009 asesora del ministro Rafael Rey, de la ministra Elena Corterno y de la ministra Mercedes Arauz. El día que la señora ministra Mercedes Arauz se fue al Ministerio de Economía y Finanzas, yo presenté mi renuncia, fue aceptada y me retiré del ministerio. Hasta esa fecha yo no conocía al señor Peña, sí sabía, porque participé en el equipo legal que estableció una estrategia para frenar el otorgamiento de medidas cautelares en desmedro de las competencias de Produce. Había una práctica, como la hemos visto recientemente también aquí en el Congreso, de ciertos empresarios que en lugar de tramitar su permiso de pesca en el Ministerio de la Producción, entidad competente, iban y buscaban un juez ad hoc, como se ha hecho últimamente, y este juez les da una medida cautelar otorgándoles temporalmente un permiso de pesca. Yo he sido parte de ese equipo legal
en la época de estos 3 ministros, la incidencia de medidas cautelares en estos temas bajó considerablemente, hicimos reportajes, sacamos un pronunciamiento de la Corte Suprema. Luego, durante mi estadía en Produce, yo, nuevamente, presidenta, no conocí al señor Peña personalmente, nunca lo recibí, nunca me pidió una cita, nunca un ministro de los 3 que he mencionado me pidió siquiera que los acompañe a una reunión con este señor, que era un administrado en el Ministerio de la Producción. A partir del año 2010, yo me incorporo al área de recursos naturales del estudio Luis Echecopar García, que aquí en el Perú opera bajo la firma internacional Baker & McKenzie. Este estudio tenía una serie de clientes vinculados al sector pesquero. El señor Peña nunca fue cliente, yo no lo atendí como cliente nunca. Lo que sí lo conocí, ¿por qué? Porque el señor Peña, además de la embarcación Doña Licha II, que es la embarcación que se le cuestiona y que operaba en función de medidas cautelares, el señor Peña tenía otro grupo de embarcaciones que le vendía pesca, sí, a un grupo de clientes del estudio. Entonces había una relación comercial, le vendía pesca de otros barcos. ¿Y por qué no de la Doña Licha II, presidenta? Porque había un acuerdo de la Sociedad Nacional de Pesquería, de cada uno de los agremiados, de no comprar pesca de embarcaciones que provengan de medidas cautelares. Luego de eso, se señala también en el reportaje que yo he apoyado el desarrollo de actividades amparadas en medidas cautelares. Pues conforme el mismo reportaje se indica que en el año 2015 el señor Peña obtuvo una medida cautelar a favor de la embarcación Doña Licha II emitida por el tercer juzgado provisional en lo civil del Callao. Yo no he tenido nada que ver en la emisión de esa resolución, yo no conozco a ningún juez del Callao, en mi vida he litigado, yo no litigo, yo soy abogada administrativista, no tengo práctica judicial, nunca he participado en una audiencia en los juzgados porque no es mi expertise. Los mensajes o llamadas del señor Peña son del año 2017, no todas con respuestas de mi parte, eso es lo que no se señala. Nunca se ha referido a mí para requerirme temas de apoyo político, ni mucho menos. De lo que he podido recordar, presidenta, en una oportunidad me llama porque había un fondo de capitales chinos que vino al Perú en una visita para adquirir embarcaciones pesqueras, cuota pesquera, y quería saber si yo tenía el contacto y podía darle el contacto a él. Ante lo cual, la verdad, yo no conocía que estuvieran aquí estos señores del fondo chino, que yo había recibido como 4 años antes en el estudio, y como no conseguí el dato, la verdad, ni lo busqué, y la segunda vez que me llamó, le contesté que no había tomado conocimiento de quiénes eran o cuándo estaban en Lima. Luego, tengo que aclarar que no he tenido con el señor Peña más que una relación cordial y de respeto en el marco de actividades comerciales de clientes del estudio donde yo trabajaba y de mi desempeño como abogada del sector. Nunca el señor Peña me ha pedido a mí siquiera acercarse al partido político. Yo sé que muchos congresistas lo conocen, sé que muchos congresistas se reunían con él. Yo no me he reunido con el señor Peña, menos luego de producidos estos hechos. Yo me he reunido con el señor Peña en oportunidades para temas de clientes del estudio o temas del sector pesquero cuando yo no tenía ningún tipo de vinculación con la política. Luego se señala, ¿puede pasar al siguiente? Que la congresista denunciada, o sea yo, conjuntamente con otros congresistas como el congresista Freddy Sarmiento Bentancur y el congresista Mario Fidel Mantilla, siempre mostraron un interés personal o personalísimo para poder beneficiar a los empresarios pesqueros productores de harina de pescado, hecho que se hizo claro y evidente en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 26 de junio del 2018, o sea, más o menos año y medio después de la llamada recibida, en la que se quiso aprobar un texto que fue presentado como derecho provisional de los pescadores y en cuya primera disposición final se pretendió ampliar los derechos de pesca a los empresarios industriales de la anchoveta, productores de harina, lo que fue objeto de oposición de otros congresistas, quienes denunciaron el hecho e hicieron posible que ello no prosperara, conforme se desprende del reportaje de Punto Final. Sustentan esta falaz afirmación en el siguiente párrafo.
Lo que sí encontramos, que es la voz en off del periodista, lo que sí encontramos fue la firma de Úrsula Letona en este proyecto de ley promovido por su bancada, Fuerza Popular, pero rechazado por su polémica propuesta. Siguiente, por favor. Este es el proyecto de ley presentado cerca de febrero del 2018, no puedo ver bien. Ahí están las firmas, presidenta. Efectivamente lo firma mi colega, el congresista Sarmiento. Yo no firmo este proyecto de ley. No porque no haya estado de acuerdo, sino porque el congresista Sarmiento no me lo pidió. Para presentar el proyecto no me consultó. El congresista Sarmiento tiene experiencia en el sector pesquero, conoce, y yo no he tenido ninguna relación para presentar este proyecto de ley. Sigue el reportaje. El dictamen debatido en esta comisión permanente del 25 de junio del 2018 pretendía prorrogar los derechos de pesca por 15 años, en beneficio para las empresas que impactaría negativamente en la choveta hasta el 2033. Este documento, avalado por Letona, fue presentado por el fujimorista Freddy Sarmiento. Siguiente, por favor. El día que se menciona en el reportaje como la fecha de la comisión permanente, que según ellos fue el 25 de junio, yo estaba en Curvos, en La Libertad, participando en una sesión conjunta de la Comisión de Constitución que yo presidía y la Comisión de Descentralización con la ministra de Inclusión Social, 9 congresistas y más o menos 15 funcionarios del MEF, de Produce, de todos los sectores involucrados en sacar a Curvos como el distrito más pobre del país. Al día siguiente, el 26 de junio, que es la fecha correcta donde se realiza la sesión, yo no participo, presidenta. Y no participo simplemente porque no era ni titular ni miembro. Siguiente, por favor. Aquí está el acta. Yo no participo en la sesión, nuevamente, falso. Yo no era titular ni miembro suplente. Yo entro a la comisión permanente el 31 de julio de 2018 en mi calidad de portavoz del Grupo Político Fuerza Popular. Cuando a mí me designa mi bancada portavoz, es que me acreditan como miembro titular de la comisión permanente. Es claro, presidenta, que los denunciantes no solamente faltan groseramente a la verdad, sino que reproducen argumentos falaces sin realizar una mínima investigación de la página web del Congreso, porque todos estos documentos están en la página web. La cobertura que ha tenido la denuncia de este sindicato en la prensa ha sido absoluta. Yo me he enterado por la prensa. Entonces, yo sí creo, presidenta, yo no tengo ningún problema, siempre lo he hecho y no voy a dejar de hacerlo, yo siempre voy a explicar, porque creo que es una máxima de todo funcionario público explicar, no a ellos, no solo a los congresistas, sino a las personas que votaron por mí, a las personas que creyeron en mí para sentarme en el Congreso. Porque yo no vengo de no hacer nada, presidenta. Yo tengo 15 años como funcionaria pública y nunca en mi vida he recibido este tipo de ataques. Luego, presidenta, lo que sí firmé fue el dictamen del proyecto de ley que recoge una serie de proyectos de ley, no solamente el del congresista Sarmiento, y no tiene nada que ver con limitar el cobro de los derechos de pesca. ¿Qué dice la disposición única final? Aquí está. El monto y la fórmula del cálculo de los derechos de pesca por concepto de extracción de recursos hidrobiológicos será determinado por el Ministerio de la Producción, entidad competente en la materia. El derecho de pesca comprende el aporte al que se refiere la presente ley y otros aportes, cargas, tasas o gravámenes cuya cuantía está determinada por las toneladas métricas del recurso extraído o procesado. Nunca, presidenta, nunca he tratado de limitar la actividad del Ministerio de la Producción. Yo tengo una excelente relación hasta el día de hoy con muchísimos de los funcionarios del Ministerio de la Producción que tienen años en la cartera. No he tenido nunca un problema, nunca voy a tratar de minimizar las facultades del Ministerio. Lo que sí he estado en desacuerdo, y esa es una discusión pública en la que yo acompañaba al congresista Sarmiento a una reunión en Produce, en que se eleve en 150% el pago de derechos de pesca. ¿Por qué no estoy de acuerdo, presidenta? Porque no se pueden hacer medidas o políticas públicas de parte. Las políticas públicas se hacen fruto de la discusión y fruto de los temas de fondo. Y en este caso la discusión no se ha agotado. Tanto es así que el Ministerio de la Producción viene discutiendo en sede administrativa el incremento de los derechos de pesca. Finalmente, presidenta, este dictamen observa plenamente el marco legal y las competencias de Produce para modificar los derechos de pesca
y demuestra no solamente la mala fe y la intencionalidad con los que los denunciantes han actuado, con el único afán de perjudicar mi imagen y mi buen nombre. Y con el fin de que yo no esté sentada aquí, con el fin de que yo pida licencia, se me recuse, se me pretenda señalar como una persona que no tiene la capacidad ética para estar sentada. Estoy acá sentada, presidente, representando a la bancada de Fuerza Popular porque conozco temas legales, porque tengo la capacidad técnica y ética para estar sentada. Yo nunca en mi vida he estado involucrada en estos temas y no voy a permitir que personas que son usadas para presentar denuncias espontáneas, reproduciendo argumentos falaces, pretendan cuestionar mi desempeño profesional y ético. Así que, presidenta, yo dicho esto me voy a pasar a retirar, bueno, si algún colega tiene alguna pregunta, pero para que ustedes puedan deliberar, las pruebas se las he repartido, así que cualquier cosa estoy a disposición, presidenta. Gracias, congresista Letona. Antes de que se retire la congresista, si algún señor congresista desea hacer o formularle alguna pregunta, lo puede hacer ahora. Perfecto. Congresista congresista Vieira, usted está en el marco de la audiencia, por favor. Los señores miembros de la comisión. No me dejan preguntar, ¿no, Juan? No me dejan preguntar. Congresista Vieira, a ver, congresista Letona, por un tema de respeto, por favor, vamos a darle el uso de la palabra al congresista Vieira para que... De congresista Vieira, puede usted preguntar, pero breve, por favor. Gracias, presidenta. Lo que le quisiera preguntar a la congresista Letona es si este dictamen que quiso darle 15 años de prórroga de exclusividad a 6 empresas, solamente a 6 empresas, ¿no? Para que se adueñen de la anchoveta con título de propiedad, para mantener un precio que fue fijado en el 2008. Congresista Vieira, no tiene necesidad de gritar. Por favor, mantengamos la calma. Para que me escuchen. Entonces, el tema es, lo suscribió no como titular, pero como accesitaria. En la comisión de Produce. Entonces, claro que tenía interés. Y la pesca negra y Oscar Peña tiene que investigarse también. Estamos hablando acá de millones. No se olvide que la industria de la harina y aceite de pescado producen al año más de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares, y querían, la señora Letona con el congresista Sarmiento, querían que no paguen nada los señores, de que sigan usufructuando el mar peruano cuando le pertenece a 32 millones de peruanos. Gracias, congresista Vieira. Primero yo para irme, pues. Congresista Letona. Gracias, por favor. presidenta. Presidenta, yo la verdad es que no suelo contestar cuando las personas no saben, porque creo que es ofenderlas haciéndole ver su ignorancia atrevida y supina. Pero en este caso, para mis colegas, yo entiendo que el tema pesquero es bien técnico, pero les voy a explicar. Una cosa son los derechos de pesca, que pagan las embarcaciones formales que figuran en los listados de Produce, y otra cosa es la pesca negra, que no se reporta, que no pagan las embarcaciones porque operan en función de medidas cautelares, como aquellas que usan algunos congresistas, esas medidas cautelares. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. En segundo lugar, presidenta, si ustedes leen el dictamen se refiere a la creación de un aporte social de $1.95 por tonelada métrica de pescado que pagan aquellos que procesan la anchoveta, que reciben la anchoveta y que pagan al Ministerio de la Producción para solucionar el tema de la problemática de los pescadores presidenta, por favor, ponga orden. Que pagan los pescadores, que paga el sistema de jubilación de los pescadores que colapsó. Hay un fideicomiso, un fondo, si no saben qué es un fideicomiso es un fondo intangible que tiene por fin solucionar un problema que el Estado no ha podido solucionar. Luego de eso, presidenta, los derechos de pesca se vincularon en el año 2008 a este aporte social. Se vincularon porque se dijo,
como nosotros, Ministerio de la Producción, año 2008, decreto legislativo 1084, como nosotros, Ministerio de la Producción, necesitamos exigirle a la industria que vuelva a pagar la seguridad social, entonces vamos a estabilizar por 10 años los derechos de pesca. Eso concluyó en el 2018. Y lo que hace el proyecto del congresista Sarmiento es prorrogar este aporte social, pero dejar expedito el derecho del Ministerio de la Producción, como lo he demostrado en el dictamen, para que Produce evalúe la posibilidad de incrementar los derechos de pesca. Entonces, Presidenta, es absolutamente falso que el dictamen que yo suscribí como miembro accesitario que asistió ese día a las discusiones tenga algo que ver con la pesca negra o tenga algo que ver con actividades ilícitas que realizan ciertas personas. Congresista Vieira, por favor. Yo no estoy entiendo, no se ha referido a usted, congresista. Por favor. No, yo no grito, congresista presidente. Letona, para que culmine, por Presidenta, favor. yo no grito. Y mi voz es la misma en todos lados. Mi voz es la misma aquí, en las entrevistas, en mi casa, cuando hablo por teléfono. No, a Fiscalía yo no he ido nunca. Pero le digo, Presidenta, o sea, yo no sé ya cómo más explicarles que lo he demostrado, el dictamen no dice lo que malinterpreta el congresista Vieira. Gracias, congresista Letona. Puede usted retirarse. Para aclarar ese punto, este dictamen que dice la congresista Letona del aporte social significaba, para que entiendan, congresista Vieira, pagar 5... Sí, para... Presidenta, déjeme hablar para que la gente pueda entender. Pero pídame la palabra, por favor, Pero con hace rato, respeto. presidente, usted me la ha dado. No, le correspondía al congresista Sarmiento la palabra. Ya, presidenta, lo que la Usted le congresista permite, Letona estaba promoviendo era que se pagara, en otras palabras, $5 millones al año a los pobres jubiladitos a cambio de que se meta ahí de contrabando una perpetuidad de titularidad a estas 6 empresas por 15 años y que no paguen ni un sol. Usted lo puede ver en el dictamen. Y eso lo manejó junto con el congresista Sarmiento, por eso se tiene que investigar. Porque la señora Elena Conterno los ha visitado muchas veces, y yo tengo fotografías que los ha visitado muchas veces, y la relación que tiene con Elena Conterno. Gracias, congresista Vieira. Y con empresas pesqueras de la SNP. Congresista Sarmiento, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quiero aclararle al congresista Vieira sobre el proyecto de ley, ¿no? Que primero presentó un proyecto de ley acá en la Comisión de Ética, que era el dictamen. Ahora veo que ya ha cambiado y ha puesto mi proyecto de ley, que es el 2470 del congresista Freddy Sarmiento. Y donde se prorroga, el proyecto de ley prorroga por un plazo de 15 días el aporte social establecido, 15 años el aporte social establecido en el decreto legislativo 1084, ley sobre límites máximos de captura. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Se presentaron 4 proyectos más bajo este esquema de salvar el $95. En el proyecto de ley que presento, en ningún momento se dice de prorrogar los derechos de pesca. Entonces, y esa fue la discusión en la comisión. En la comisión se discutió de que no estaba explícito, algunos decían que estaba explícito, al prorrogar el $95 se prorrogaba los derechos de pesca y por lo tanto, no debería excluirse. En ese sentido, para poder tener mayor claridad en este punto, se terminó en un proyecto, en el dictamen de la Comisión de Producción, en el dictamen que acaba de explicar la congresista Úrsula Letona. Se concluyó en eso, en que los derechos de pesca se quedaba el $95, que a propósito ya los pescadores jubilados no reciben ese $95 hasta la fecha, ¿no? Y que los derechos de pesca, que es donde se alude de que hemos favorecido a las 6 empresas y todo el escándalo que hace, ¿no? Porque seguramente ya había estaba negociando con las empresas del grupo de las empresas, ¿no? Entonces, ese fue el factor. Entonces, ese tema de ese proyecto de ley se quedó en que el Ministerio de la Producción sea quien defina los derechos de pesca. Entonces quedó clarísimo cómo un derecho de pesca que
no va a manejar, ni se ha dado en el proyecto de ley, que se está dejando al Ministerio de la Producción para que ellos puedan evaluar y puedan ellos definir cuál es el derecho de pesca, pueda el proyecto de ley haber favorecido a un sector pesquero. Eso es totalmente, yo creo que la lectura, si leemos un poco los dictámenes, vamos a ver de que no se dice por ningún lado, se defienden cosas, acá se viene a mentir, para poder salvar el pellejo. Yo creo que eso es lo que no se debe hacer. E inclusive, Presidenta, se dice que yo sabía de lo que iba a salir el día domingo porque en la reunión que tuvimos con la ministra el día viernes, yo le dije en una discusión que tuvimos acalorada con él, de que eso es lo que iba a suceder. No, Presidenta. Por favor, el congresista Vieira, por favor, hay que guardar el orden. El congresista Vieira, como ustedes ven, cómo se comportó, dijo de que yo era un transador, un lobista de la SNP quien estaba trabajando ahí. ¿Y quiénes estábamos? Estábamos los pescadores, los de la 26920, que a quienes siempre yo he apoyado, ¿no? Para poder mejorar sus condiciones que tienen con el Ministerio de la Producción, y, ¿no? Él me dijo que yo era todo un lobista. Yo le dije, lo único que le dije es que yo no me gusta hablar cuando no tengo pruebas. Y lo único que tengo que hacer es que en ese momento le tuve que decir, sí, señor Vieira, yo con ellos no les cobro ningún sol por esta reunión. Es lo único que dije. Y él dice de que yo ya sabía. Entonces el tema es que sí se conoce a nivel del sector pesquero, ¿no? Que el señor tenía esa costumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja y se maneja en el sector, de que era la costumbre del señor Vieira. Yo ante esas denuncias nunca le hice caso porque nunca me trajeron una prueba. Pero en ese momento, verdaderamente ante una difamación, yo sí tuve, vamos a decir, un pequeño exabrupto de decirle de que él estaba cobrando porque se hacían las voces, hay voces dentro del sector que estaba cobrando. Pero ahí quedó, como dice usted, es una discusión, ¿no? En una mesa en la cual la ministra puso los baños fríos y pedimos disculpas y se quedó el tema ahí. Ese es lo que se trabajó y en ningún momento yo he querido favorecer a alguien o insultar a alguien, ni en mi proyecto de ley poner algo que favorezca a un sector del sector pesquero, sino a los trabajadores del sector, a los pescadores del sector. Ese $1.95 que duele, si usted va ahorita a los pescadores jubilados, a Chimbote, en Paita, va a decirle que este $1.95 lo que le está costando a ellos no recibir hasta el momento. Eso es inadmisible de que esté sucediendo esto por una mala interpretación o por solamente, por no sé con qué fines, haberse opuesto a este proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Sarmiento. Congresista Vieira, vamos a darle el uso de la palabra, pero vamos a culminar ahí porque tenemos que empezar con las audiencias, por favor. Presidenta, ¿cómo estará de nervioso el señor Sarmiento, que empezó diciendo que a cambio eran 15 días cuando le estaban dando títulos de propiedad a 6 empresas por 15 años? Y uno de los grandes beneficiados también era su amigo Oscar Peña, que también tiene llamadas. Entonces, aquí lo que estamos hablando es $1.95 equivalen a $5 millones al año para un negocio de 2.500 millones de dólares. Y con las visitas de la señora Conterno, el señor, para que ustedes sepan, supo que el barco más depredador del mundo, el barco que venía perseguido con trata de personas, ingresó ilegalmente al Perú y fue comprado por una empresa de la Sociedad Nacional de Pesquería. Esa información secreta la tuvo el congresista Sarmiento y cayó a través... ¿Y quién le dio la información? Un parlamentario, un asistente de un parlamentario chileno que está dispuesto a darme todas las pruebas para denunciar eso. Y la embarcación esta que entró, Lafayette, denunciada por trata de personas y por pesca ilegal, porque es la pesquera más grande del mundo, o sea, el barco más grande del mundo, huyó del país sin pagar su multa, $20 millones, encima se fue sin pagar. Y la transferencia se hizo de manera irregular, que también habría que investigar. Pero acá el tema es que definitivamente lean el dictamen, no le crean a Roberto Vieira y no le crean al señor Sarmiento, lean el dictamen.
por una migaja, por un real, le estaban dando Úrsula Letona y el señor Sarmiento y todo un grupito ahí, 15 años a 6 empresas. ¿Eso qué se llama, señores? 6 empresas. Pagar 5 millones miserables a los pescadores que ni siquiera lo pagan a cambio de un negocio de 3.000 millones de dólares al año por 15 años. Eso le estaban dando. Congresista Vieira, gracias. Tiene la palabra la congresista Salazar. Una interrupción. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Freddy Sarmiento. Interrupción, congresista Salazar. Congresista Sarmiento. Por favor, lo único que les voy a pedir a los señores congresistas es que tratemos de avanzar, porque de lo contrario sí vamos a terminar bien tarde. Solamente para aclarar sobre el Damansijao, señora presidenta. El Damansijao es un barco que se estaba acusado de hacer transbordos a nivel de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero. Eso en la normativa o en el medio de la OROP. Estaba denunciado ahí. Yo me entero del Damansijao, me entero ahí, en esa organización. 2014. En esa organización. Por favor. ¿Se hacía hablar en la fiscalía? Si eso, ¿no? Ahí me entero, y eso. Y ahí la secretaria técnica, en esa reunión, me pide que por favor yo haga la consulta en el Ministerio de la Producción porque le habían dado una bandera peruana a ese barco, ¿de acuerdo? Para que pueda ser sancionado. Eso se tramita por medio de Relaciones Exteriores. Yo hice el trabajo entre Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Producción para que vaya la denuncia por ese lado. Y eso es lo que se gestionó, y tan es así que tuvimos que gestionar que el Perú ingresara como miembro titular a la OROP, porque no era miembro titular. Eso es lo que se hizo, señora presidenta.